psiquiatra, escritor, dramaturgo, autor de una enorme cantidad de obras, 96 obras, 350 representaciones, miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes, postula al Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales. Marco Antonio de la Parra es un tremendo personaje a nivel nacional y además internacional. Está con nosotros y yo le agradezco que esté con nosotros para conversar en medio de toda la trifulca que hay en el país, hablar de esta y otras cosas. O sea, de la trifulca, pero también de otras cosas, de las cosas más permanentes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Tomás, por invitarme. Tantas obras, uno dice, hace un balance, en algún momento de la vida siempre está haciendo balance. 96 obras, ¿cómo hay tanto tiempo para escribir? ¿Cómo se obtiene la concentración, la sensibilidad para poder escribir tantas obras? Seguramente el hecho de ser psiquiatra ayuda porque se conoce a los personajes y los perfiles. ¿Cómo se hace para escribir tanto? Mira, en las obras hay un momento en que se empezaron a escribir solas. O sea, las obras yo las ¿Cómo conozco. solas? Solas, o sea, empezaban a aparecer en la mente. Se tomaba esa aparición entre 1 y 2 años en gestarse y después se escribía en 2 semanas. O sea, la escritura en el teatro tiene esa gracia, digamos, no es como en la novela que tienes que dedicarte muchísimo tiempo y ser absorbido por cada una de las novelas, digamos, y construyendo una Biblia básica y tomar notas, ¿no? Permite jugar y dialogar además con directores y directoras, digamos, que para mí han sido tremendamente importantes, para llevar a las tablas. Por eso, por ejemplo, uno echo mucho de menos las tablas y muy contento de que empiecen a abrirse de pronto salas, digamos, poder subirse a los escenarios, digamos, de otra manera. Y ahí aparece la obra. Yo en realidad quería ser escritor del boom, escritor de novela. Digamos. A mí me tocó, a mi generación, nos tocó vivir 100 años de soledad, no porque lo mandara el profesor, digamos. La ciudad de los perros era un poquito mayor que nosotros, Vargas Llosa. Entonces uno quería hacer o eso o rockero, que también, o sea, nos irrumpió el rock inglés. Entonces, pero de repente me di cuenta que me salía el teatro, y ahí tiene mucho que ver esto con genes de mi tío Edmundo de la Parra, digamos, uno de los fundadores del Teatro Experimental de la Chile, que me llevaba al teatro, me regalaba libros, mi madre que estudió Bellas Artes, que también iba mucho al teatro, mi padre, un socialista porfiado que votó por Allende hasta que se desilusionó, digamos, en los últimos minutos, y con quien siempre hubo un diálogo muy, muy interesante. Y el teatro entonces se me da. Yo me di cuenta que se me daba, o sea, no, yo insistía en la novela, insistía en la ficción, pero no, era el teatro, digamos. ¿Cómo perfila a los personajes? Porque cada personaje hay que pasarlo por una especie de alambique para que quede perfecto, ¿no es cierto? 100% puro. Sí, ahí es muy importante la escucha. Los personajes hablan, los personajes aparecen, son 2 cosas, la escucha y la imagen. Mientras yo no los veo, mientras yo no los escucho, la obra no está. Puede que esté la trama, puede que vea eso, pero como tú dices muy bien, para perfilar un personaje uno tiene que tener una observación, un voyerismo y un oyerismo, como le digo a los alumnos. Aprendan a escuchar, digamos. Y tú tienes razón de que mi oficio de psicoanalista, psicoterapeuta, psiquiatra, yo estoy escuchando. Y ahí aprendo mucho de la oreja, ¿no? Cómo es el que hace esto o la que hace esto otro, digamos. Cómo dice, cómo lo construye, digamos. Y ahí se van armando los personajes. Y se van armando y uno empieza a enamorarse de los personajes y aparecen y dicen cosas que uno se sorprende de ellas, digamos. Entonces, o sea, adquieren vida propia. El viejo mito de que adquieren vida propia es real, digamos. O sea, de pronto se disparan y son fantásticos, y uno se enamora de esos personajes gozosamente, e incluso una vez tiene que sacrificar ese amor, porque ese amor está impidiendo que la obra funcione y corra. Entonces hay obras de las cuales yo tengo pasión, digamos, por sus personajes, digámoslo, como el caso de La Pequeña Historia de Chile, una obra que cuando yo digo cuál es la obra que más me gusta porque sigue vigente, lamentablemente, una historia de 5 profesores de historia encerrados en un liceo donde los alumnos están afuera en una agitación permanente y no asisten, y la historia se va olvidando, la historia se va deshaciendo, la historia de Chile, y siendo los profesores de historia los llamados a contarla. Y fue una obra escrita para ser representada por profesores.
ojalá, digamos. La hicieron muy buenos montajes. Se han hecho en Chile, pero lo interesante es cuando lo hacen profesores, como actores aficionados, y funciona igual. Tú escribes una obra, perfilas el personaje, Ajá. lo defines, te lo imaginas, ahí está. Y ocurre que a veces uno lee una novela y después ve la película y dice, Sí, claro. prefiero la novela. ¿Te ha pasado que tú dices, esta obra es magnífica, pero después la ves y dices, algo Sí. pasó acá? Me ha pasado incluso con montajes. O al revés, puede ser, pero Me han pasado las dos cosas, como tú dices. Incluso con montajes que yo he dirigido, de repente dicen, de repente no era tan así, ni como yo la veía. Y en ese sentido hay direcciones que me han desilusionado y direcciones que me han emocionado, digamos, porque son capaces de subir el material y alcanzar una altura que yo no esperaba. O sea, que yo creí que la obra era mucho más sencillita y acotada, y no, le dan en lo mismo caso de La Pequeña Historia de Chile, digamos, que tuvo montajes, digamos, muy notables, digamos, cuando se entregaban los actores a esto, y estoy pensando los primeros trabajos con Francisco Krebs, digamos, cuando hicimos La UP, una obra muy polémica en que se metió en lo que era la historia de mi familia. Mi padre es socialista, mi madre es mujer cristiana, entonces pueden imaginar lo que eran esas peleas entre peleaban en la casa. Sí, claro, entonces toda esa discusión, entonces eso de anunciando la catástrofe, digamos, de la dictadura, digamos, la dictadura que venía, digamos, por debajo. Ese trabajo de Pancho Cres fue notable, digamos, o un trabajo que hizo Pali García, digamos, sobre una obra mínima que escribía, El Continente Negro, que era una obra de sentimientos menores, de pequeñas cosas, que contenía humor, pero era muy sutil, y supo hacerlo. Fue su primera obra, la primera obra que dirigió la Pali, digamos, con Paulino Urrutia, con Alexis y Guassini y Alto Pantoja, con elenco precioso, digamos, de los años 90, años que fueron muy bonitos. O los trabajos con Lucho Ureta, que hizo ahora una versión de La Familia para remoto, como le dicen, a la online, una versión de una obra que es de mis favoritas también, La Vida Privada. Sacó un pedacito de La Familia y trabajó con la Pali García, con Pancho Melo, y salió un trabajo muy emocionante, muy emocionante. Recién hablabas de García Márquez, de toda esta gente. ¿Tu autor favorito? Algunos autores favoritos, pero uno dice, si tuviera que elegir, estos son imprescindibles. ¿En teatro dices tú? En teatro. En teatro soy bastante sencillo, digamos, o sea, Shakespeare me es absolutamente indispensable, o sea, pero me gusta mucho Shakespeare jugando con él, ¿no? Perdiéndole totalmente el respeto. Yo hice una Ofelia que quería que la escribiera la Diamela Altiti, y ella no se interesó, entonces me metí en el rol femenino y salió una de las obras que más se ha representado afuera, Ofelia la Madre Muerta, digamos. Y qué sé yo, Samuel Beckett, digamos, siempre, o sea, y El Público de Federico García Lorca, una obra muy poética, muy loca, muy lírica, que a mí me sigue gustando mucho, digamos. Esas son como obras a las que voy y vengo de ellas, digamos, permanentemente, o sea, no estoy saludando a Beckett, volviendo a Shakespeare, cruzando a Shakespeare con Beckett, que se produce un efecto muy extraño, o sea, se produce una obra muy rara, y me gusta mucho la comedia, el show barato, me gusta mucho el vodevil, o sea, esto desde que comencé a hacer teatro lo pensé musical. La primera obra que escribí sin escribirla nunca, que Quiebre Espejos, una obra para recibir mechón en la Escuela de Medicina, que hasta ahora se sigue representando, se paró de representar por la pandemia nomás, pero se han hecho años de esa función. Era una comedia negra, que fue estrenada en abril del 74 y que dirigimos, no hagamos ningún comentario sobre la dictadura, y estaba con tortura, mechones muertos que se han recogido. O sea, decía, se nos arrancó el inconsciente. Y ahí lo cómico era muy importante. Y ahí, por ejemplo, La Secreta Obscenidad de Cada Día, donde están Freud, Marx, digamos, ahí está inspirada por el cine mudo. O sea, que le gustaba mucho Beckett, de hecho. Entonces esa comedia que yo la llamaba, cuando estaba de moda el Café Concert, la llamaba el Masacre Concert. O sea, se trataba de lanzar ideas y dejar pensando a la gente. Hablaste de dictadura. Las dictaduras tienen la
característica, entre otras, de imponer verdades oficiales. Ah. Quien esté fuera de esa verdad Sí, claro. es cualquier cosa, hasta un delincuente. Hoy día también hay ciertas dictaduras de otro tipo, la dictadura de la funa, del internet, Sí, sí, en que si la tú te sales de eso, cancelación. te pasa algo. Claro, claro. Eso son dictaduras. Pero en Chile hubo una dictadura que fue la de Pinochet. Sí. Y mucha gente de la cultura se sintió, con razón obviamente, totalmente amarrada, Sí. en prisión, porque Sí. si alguien no puede expresar sus ideas, especialmente la gente de la cultura, está presa. Sí. ¿Tú te sentiste preso? Mira, mi relación con la dictadura fue extraña, digamos, porque como si yo estaba formándome como psiquiatra y estudiaba medicina y hacía estas obras que yo suponía que no eran críticas, tuve una relación bien rara, una relación que es la que yo siento que debe tener la cultura con su época, con la política, con su tiempo, ¿no? Que es convertirse en los sueños de una sociedad. O sea, los sueños, como en el psicoanálisis, tú interpretas los sueños y vas descubriendo qué ansiedades persecutorias están apareciendo. Yo me dejé llevar porque se me incendiara la cabeza, digamos, en tiempo de la dictadura, hasta que se me incendió un poco de más, digamos, con el montaje Lo crudo, lo cocido, lo podrido, en que ni Gustavo Mesa, que la dirigió, ni Eugenio Dittborn, que dirigía el Teatro de la Católica, pensaron que íbamos a tener algún problema. La obra es tan rara, Lo crudo, lo cocido, lo podrido. Yo siempre pensé que debía haberla filmado Raúl Ruiz, digamos, más que hacerse en teatro, pero Gustavo hizo un montaje muy lindo. Pero Hernán Larraín la vio en el ensayo general. ¿Eso fue como el 78? 78. La vio en el ensayo general, Hernán Larraín, y estimó que no, que era demasiado rara. Tan rara que habían comentarios posibles políticos. Y hizo una lectura, algunas cosas un poquito delirantes, digamos, ¿no? Porque de repente aparecía un personaje que sería Jorge Alessandri, porque se ponía una bufanda y pedía una galleta de agua, y en realidad era otro el personaje que pedía la galleta de agua. La obra es rara, es lo bonito que tiene y me sigue sorprendiendo. Pero ahí me costó vivir la censura. No había censura oficial en el teatro durante la dictadura. Esto fue en la Católica, ¿no es cierto? Esto fue en la Católica, en el estreno se celebraban los 35 años de la Católica, entonces vino la censura en Larraín, que era el vicerrector de comunicación. Entonces no había censura oficial en esos tiempos, digamos. El teatro se consideró, hay un informe de la CNI, se consideró que no era necesario porque iba poquita gente. Eso convirtió el teatro en algo muy potente, porque se censuró la literatura, se censuró la televisión, se censuró el cine, pero el teatro como que lo dejaron así. Y ahí el teatro se convirtió en un sitio muy interesante, muy mirado por los espectadores. Me tocó trabajar con el Ictus, que el Ictus trabajaba, era como el grupo del establecido que hacía la propuesta revolucionaria, entre comillas. Yo de hecho sentía, y tuvimos algunas diferencias con eso, porque sentía que hacía la gente, sus espectadores hacían la revolución el sábado por la tarde, digamos, de 7 a 9. Entonces les propuse una vez que hiciéramos una obra de derecha. El Ictus haciendo una obra de derecha, apoyando el sistema económico, y leyendo a Gary Becker, leyendo a los neoliberales, etcétera, y no la encontraron eso demasiado raro. Y de ahí me salí, y viene después La Secretaria cada día, que es una obra llena de ambigüedades políticas, digamos, o sea, criticando el marxismo, criticando el sistema neoliberal, criticando todo, como atacando, no defendiendo una bandera, que es algo que a mí me pone muy nervioso en ciertos espectáculos de pronto, que de repente defienden una sola idea y no abren la cabeza para que a lo mejor tú tengas otra. ¿Hablaste con Hernán Larraín después de este episodio alguna vez? Nunca hemos hablado con Hernán Larraín de este episodio, jamás. Nunca. ¿Pero te has encontrado con él? Me he encontrado con él, pero mirándolo a lo lejos, digamos. La primera, en tiempo de la dictadura, en el restaurante Satiricón, que alguien se acordará, digamos, el restaurante que está en Ñuñoa, y está en el Larraín comiendo este restaurante que era de izquierda, digamos, comillas, digamos, ¿no? Y después nos hemos cruzado. Yo siento que él hizo alguna declaración sobre que yo manejaba muy bien el mercado para colocar mis obras, una cosa así, dijo en alguna revista, pero nunca más, digamos, preguntarle, bueno, ahora con tus hijos, digamos, ¿qué piensas, digamos? O sea, hay una conversación pendiente. Definitivamente, digamos. Definitivamente. Es un buen tema para una obra de teatro imaginar esa conversación. A ver, tú hablabas recién de la dictadura, y la dictadura impone límites, pero también hay gente de la cultura que se autolimita estableciendo sus propios límites, tomando una posición determinada y no mirando el arco completo. Sí. Son
Sí, son Sí, sí. lo que se llama gente de la cultura comprometida, con algo, con cualquier Sí, cosa. sí. ¿Tú has tenido problemas por no tener ese tipo de compromiso? Mira, yo creo que ha sido mirado de repente la UP, por ejemplo, como obra polémica, no claramente engagée, digamos, no claramente comprometida a los actos, a esa posición. Y es que nunca me ha interesado. A mí, yo siento que hay un minuto en que se deja de pensar. Yo tengo una obsesión con las revoluciones, ¿no? Y con la pregunta de por qué las revoluciones se transforman en burocracia, y en burocracia salvaje y sangrienta, digamos. Hay una frase de Sioran que me gusta mucho que dice que las ideas son neutras, es el entusiasmo el que las transforma en ideologías sangrientas. Entonces toda esa neutralidad de la idea, ese poder pensar, ese poder, uno queda como tonto diciendo, mira, pues que tenemos que dialogar, eso ya es de bebés, digamos, no se dialoga, sino sencillamente estamos en ideología sangrienta. Entonces por eso ni yo me comprometo, digamos. O sea, mis obras tienen mi propia ambigüedad. Cuando escribí la carta abierta a Pinochet, digamos que fue porque de pronto me di cuenta en España que teníamos un senador vitalicio que se llamaba Augusto Pinochet Ugarte. Y algo había hecho en las cabezas que pasara de largo ese dato. O sea, que se había pasado la transición, pero iba a estar instalado. Entonces, de pronto, necesité escribir eso. Iba a hacer un artículo, pero llamé creo que a La Época, no sé qué diario llamé, digamos, y no era demasiado largo. Entonces llamé a Planeta y le dije, ¿le publicarían 100 páginas? 100 páginas solamente, cortito, digamos, y con tipo grande. Y es un monólogo de un hombre con su padre. Monólogo de la clase media chilena con su padre. Carta abierta a Pinochet. Y la obra el texto fue un éxito. Fue obra de teatro, yo hice una representación en Madrid, se hizo en Francia, se hizo en Italia, pero en Chile nunca se hizo, porque el miedo, ese libro habla del miedo, estaba en los 90. Y vino la detención de Pinochet en The London Clinic, y se produjo, ya recordamos, la rabia de sectores que quieren borrar sus fotografías, digamos, pero estuvo en el aire eso, hice un taller, me acuerdo en esos tiempos de dramaturgia, y me regalaron al final del taller una caja que traía un muñeco, un títere de Pinochet de cartón piedra, digamos, un títere de varilla, muy bonito, digamos, con uniforme, con capa, todo. Y se me ocurre sacarlo en un restaurante, abrir el paquete, ¿no?, con un amigo, y me gritan desde la mesa del lado, ¡este es un lugar público! Y me quedé siempre pensando, ¿dónde se saca? O sea, era un lugar público, no podía sacar un muñeco, que yo no hice nada con el muñeco, digamos, ¿no? Pero se fue una cosa aterradora, se fueron los de la otra mesa, sí. los garzones se rieron un poco, digamos, fue una cosa bastante curiosa, y estamos hablando de los 90, digamos, ¿no? O sea, años que me siguen pareciendo tremendamente interesantes, digamos, para mirarlos teatralmente. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ¿tú conociste a Michelle Bachelet? No, la conocí antes. ¿Antes? Antes la conocí en el colegio. A ver, cuéntanos eso. Sí, yo estudié en el Instituto Nacional el día 10 de agosto, digamos, y se celebran los 208 años, digamos, y yo lo pasé muy mal en ese colegio, lo pasé muy mal porque me hicieron bullying. Yo tuve muy mala suerte porque mis padres, de alguna extraña manera, determinaron que este niño que aprendía a leer solo no necesitaba ya pasarlo inmediatamente, más que pasarlo inmediatamente a primero de preparatoria, que se llamaba en esos tiempos. Primero básico, y fui siempre nerd. Entonces cuando me cambiaron al Instituto Nacional, yo no entendía nada del mundo de los que eran 2, 3 años mayores que yo, digamos, sino que yo era como ese cabro chico, perdido, con bullying absoluto. Yo fui oficialmente el homosexual del curso, el tipo homofóbico desatado, digamos, y en el barrio me toca lo mismo, cambiamos de casa, me toca ser el más chico, el más chico y el más alto, combinación espantosa, y ahí era el tontito. O sea, tuve 2 sobrenombres preciosos, digamos, para un chico de entre 9 y 12 años, que de pronto descubrí, eso sí, la Academia de Teatro y la Academia de Letras, con lo cual se confirmó que yo era gay, naturalmente, ¿no? Pero en la Academia de Teatro y en la Academia de Letras habían chicas, del Liceo 1 de Niña, Aldana Laster, y entre otras, Michelle Bachelet y su pandilla, digamos, con quien traté de acercarme, digamos, en algunas llamadas telefónicas, buscando un contacto,
pero ella prefirió hablar largamente con Servet Martínez, me acuerdo, Premio Nacional de Ciencia, después que era compañero, y no me dieron bola, digamos, ¿entiendes? Intentaste. Es un acercamiento. Bueno, así se comienza. Sí, así se comienza y así se termina. Pero conseguiste el número de teléfono, sí, naturalmente, llamaste por teléfono. Casa, llegaste a su casa. Su casa. Y fue una buena relación, digamos, era una chica guapa, delgada. Ya, pero tú tuviste alguna intención. Sí, ahora, esas mis intenciones de esa edad, digamos, eran tan dispersas que no sé si que conferiría tanta importancia, ¿no? Pero o sea, yo me movía tratando de que resultara algo en su tiempo con algunas chicas, digamos. Era tan importante sacarse todas esas burlas del bullying, y cuando entré a medicina ya, ahí todo era nerd, y ahí ya no hubo problema, digamos. Ahí lo pasé divinamente, digamos, haciendo teatro, escribiendo, estudiando medicina también. Estuve a punto de dejar la carrera e irme a estudiar cine a Polonia. O sea, hablé de la Escuela de Comunicación, digamos, cómo se sacaban becas por aquí, y vino el golpe militar y terminó con todas mis dudas vocacionales, digamos, se acabó. Y fíjate, quería dedicarme al cine. Esa era mi pasión, digamos. O sea, mi pasión verdadera, y sigue siendo, soy un cinéfilo enfermo en la cabeza, digamos. Y por eso mi teatro tiene mucha influencia cinematográfica. O sea, tú me dices, tus autores favoritos, te nombro nombres de teatro, pero se me quedan fuera un montón de autores, desde Kurosawa, Bergman, digamos, Hitchcock, etcétera. O sea, ¿y eso tiene que ver en tus obras con las escenas que van pasando, como en una película rápida, incluso con cierta velocidad, con cierto ritmo? Sí. Es el ritmo cinematográfico, a eso me refiero. El ritmo del cine, desde el ritmo rápido al ritmo de la pausa, pero, o sea, está en la textualidad. Mi amor por el cine, digamos, que tiene que ver con los aburrimientos de mi madre, que nos sacaba a mí y a mi hermano a ver 4 películas en el Cine Valencia, en la Plaza Chacabuco, que las daban de corrido, 4 películas de todo tipo, digamos. Entonces ahí vi mucho cine, una cantidad de películas enormes, digamos. Vamos a hacer un pequeño alto, te voy a dejar una pregunta planteada, porque yo creo que hay que saberlo. ¿Qué estás escribiendo? Volvemos en un instante. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación de ustedes. La justicia tiene un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son... O sea, usted un homicidio calificado. Hola, venimos hacia auto también. Más 569 9200 7888. Buenas tardes a todos nuestros auditores que nos trasladamos. Que una pregunta pendiente, Marco Antonio La Parra, y es lo que estás escribiendo. O sea, ¿en qué estás concentrado en estos instantes? Y para escribir hay que observar. ¿Qué estás observando y qué escribes? Bueno, estoy escribiendo por encargo, primero, una versión del infierno del Dante, son los 700 años de la muerte del Dante. Un infierno que al escribirlo, al tomarlo, leerlo en no sé cuántas versiones ya, o sea, varias traducciones, decidimos con Daniel Marabolí, que va a ser el director, decidimos darle un aire que rescate el mundo político enredadísimo y complicado que vivía el Dante. Él mismo
exiliado, criticando a la iglesia. Entonces se vuelve un material tremendamente interesante. A propósito de los 700 años, ¿no? A propósito de los 700 años, y voy a actuar un papel chiquitito que Daniel Madolí quiere que sea yo, Luzbel. Luzbel es una figura que siempre me ha interesado mucho, y curiosamente yo estoy tomando notas para una obra que tiene que ver con algo que yo le he llamado la concertación hasta ahora, el nombre de trabajo. ¿Cómo? La concertación. Entonces, me interesa la figura de Luzbel, pero jugando golf. Y yo estaba trabajando con eso, no estaba pensando todavía que Marabolí me iba a llamar para hacer Luzbel, sino que... Entonces, yo dije de repente, alguien de la concertación que está aprendiendo a jugar golf para jugar con Ponce Lerú. Y me interesaba muchísimo esa relación con Ponce Lerú. Hay un amigo, Alexis, me ha tapado libros sobre Fouché, por ejemplo. Me interesan esos personajes ambiguos que sobreviven en los procesos políticos, que se las arreglan para estar en el instante más brutal de corrupción de la democracia liberal en Occidente, digamos, que a mí me parece interesantísimo. Entonces, cómo se desmoronan las figuras políticas y cómo Ponce Lerú hace el swing, el golpe magnífico, coloca el putter. Tengo que aprender un poquito más de golf, hay un amigo que ya se me ofreció hacer un pequeño recorrido, unos 9 hoyos. Imagino estos personajes perdidos en un campo de golf, absolutamente perdidos, como en una película de Ruiz, donde terminan comiéndose entre ellos canibalísticamente. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese material. Y el otro material que me interesa es la historia de una mujer y el parricidio que comete. El parricidio para proteger a sus hijas abusadas por este padre, digamos, pero quiero salir del realismo melodramático. O sea, probablemente no sabemos si eso ha sucedido o no, o sucede en la cabeza de ella solamente. La veo fugándose por las calles de Santiago con una niña que no habla. Y ella fugándose, tratando de esconderse, subiéndose a la micro, subiéndose a un bus que la lleva al sur, digamos, donde su familia, a encontrar a sus padres. Esas figuras tengo, el Ponce Lerú o Luzbel, jugando, y el aprendiz de golf, de golfista, y esta mujer que huye. Entonces, son imágenes que me empezaron a aparecer hace un mes, está bastante fresca, digamos, yo dibujo un poquito, digamos, ¿no? Ponce Lerú, que, bueno, no solamente se hizo lo que hizo, y se entrometió en todos los rincones de la transición, y nunca Ponce Lerú tuvo una huelga, nunca un dirigente sindical le hizo una huelga, que podría haberse llenado de gloria porque claro. el general Pinochet, nada. Un dominio, claro. Un dominio, ¿no? Un dominio. Eso es lo luciferino, ¿no? Por ahí va lo interesante, digamos. ¿Qué recomendación le harías a un joven que quiere escribir, que quiere que otros actúen sus obras, como te ocurrió a ti? Mira, alguien con talento, joven y que quiere iniciar una carrera. ¿Cuál es la recomendación? Mira, lo primero que resulta obvio es que lea, que es algo que está abandonado a medias, digamos. Digo a medias porque hay nuevos géneros, digamos, que lea muchísimo. No me importa si está leyendo novela gráfica, que hay cosas interesantísimas en la novela gráfica, el manga. Desde ese mundo hay una cantidad de tensiones, héroes y otros. Hay versiones, cosas espléndidas, digamos. Que lea muchísimo, pero muchísimo, lea hasta perder la vista, si es posible, digamos, una cosa suicida. Tiene que leer, y entonces van a aparecer las palabras, digamos, y ahí que arme grupo y que se plante en el escenario, digamos, y convierta todo en un escenario. El escenario, mi primer escenario fue el casino de la Escuela de Medicina, digamos, y mis primeros telones fueron los cubrecamas de las camas de mis padres, digamos. Entonces, yo creo que hay que hacer eso, hay que hacer teatro pobre, hay que hacer teatro en todas partes, hay que hacer teatro con lo que venga, o sea, no con lo que venga y en las condiciones que haya, ¿me entiendes? O sea, sin fondar, sin nada, no me acuerdo, le llamábamos nosotros al grupo que tuvimos en la dictadura del Teatro de la Pasión Inextinguible, TPI, podía pasar como Teatro Popular Independiente, que era más
más adecuado, digamos, ¿no? Pero esta pasión inextinguible tenía que ver con hacer las cosas y ganarse la vida en cualquier otra. Pero hacerlo, hacer teatro, digamos, encontrarse con el espectador. Ese momento mágico en que de repente el espectador te entrega su cuerpo y uno traspasa emociones, historias, etcétera, y lo transforma por 1 hora, 40 minutos, 45 minutos. Con teatro, por ejemplo, online, era muy difícil pasar de los 40 minutos, porque no había ese juego de los cuerpos. Entonces, a esos jóvenes hay que decirle, bueno, trabaja tu cuerpo, trabaja tu mente, largamente, baila mucho, lee mucho, canta mucho. Y entonces de pronto vas a empezar a sentir que ves lo que antes no habías visto. Y ese es el inicio. Ese es el inicio. Gracias por estar con nosotros. Muchas Gracias a ti, Tomás. A Marco Antonio de la Parra le agradecemos haber estado con nosotros, con ustedes principalmente, para que lo conocemos todos, lo conozcan un poco más.